hace ya unos años, creo que 6 años, un grupo de sacerdotes, de los de antes, de los que parecen curas, porque son curas, que eso es una cosa siempre de agradecer. Yo desde que Mosén Esteban me dio la primera comunión, aprendí el catecismo, me lo aprendí de memoria, como tiene que ser. Era pequeñito, ahora el catecismo en la Iglesia Católica es un tomo que parece el primer tomo de las obras de don Gabriel, bueno, es otro de los creadores de la Bandé, Calvo Zarraute, que ayer le oí, a lo mejor es de hace unos tiempos, este grupo de la Sacristía de la Bandé es un grupo de curas relativamente joven, muy formado, y que normalmente siempre está alguno u otro está castigado por el obispo de turno. Porque hay los mismos que nos atacaban en la COPE, Juan Manuel Vidal, todos estos réprobos, blasfemos, gentuza, eso lo digo yo, no lo dicen los padres, ¿verdad? Pero los conocemos muy bien. Y ayer cuando vi a don Gabriel decir la mitad de lo que se puede decir de esa gentuza que ha hecho un daño a la Iglesia tremendo en las últimas décadas, y que son rojos con complejo de curas y curas con complejo de rojos, que ya es lo peor que puede pasar. Esto es exactamente lo contrario. Esto es un movimiento de gente relativamente joven, curas, que tienen líos con los obispos porque defienden una postura tradicional, la de toda la vida, la doctrinal de siempre, y que siempre tienen este grupito de esta especie de soviet rojo que está ahí siempre anidando cerca de la conferencia episcopal y que ataca a los curas que defienden lo que toda la vida se ha defendido entre los católicos. Bueno, tenemos al padre Juan Manuel Góngora, bienvenido, y tenemos al padre Francisco José Delgado, bien hallado. Muchas gracias. Yo los confundo a veces porque los veo a menudo y él es pater Góngora. Eso es, en redes sociales. FJ Delgado. Eso es. Muy bien. Bueno, la primera cuestión, ¿por qué le pusisteis de nombre la Sacristía de la Bandé? Bueno, pues ahí tengo que decirlo yo porque en verdad que se me ocurrió a mí. Yo todavía tengo capturado el chat cuando hablaba con Juan Manuel sobre, oye, vamos a hacer una tertulia, que estemos unos cuantos sacerdotes, ¿y cómo la vamos a llamar? Y me vino a la cabeza así, de golpe, porque había estado leyendo cosas de la Bandé, y dije, pues lo vamos a llamar así, la Sacristía de la Bandé. La idea era porque siempre se ha hablado de esto de los católicos de sacristía, es decir, la gente que está metida en la Iglesia, y se decía, no, los seglares, los laicos tienen que estar en el mundo, pues en política, haciendo empresas o lo que sea, y claro, yo decía, bueno, pues nosotros somos curas, tendremos que estar dentro de la sacristía, y el tema de la Vendée pues era por hacer un homenaje y un planteamiento de partida, ¿no?, contrarrevolucionario frente a pues lo que ha estado usted explicando todos estos días, muy bien explicado, de lo que está pasando en el mundo y en la Iglesia, que es esta fuerza de la revolución, claro. Bueno, hay una cuestión añadida, y es que este año se cumplen los 100 años de la Cristiada y los 90 de Paracuellos, que son las dos grandes persecuciones a los católicos, encima en lengua española, y que es de no creer, Me leí el otro día la tesis doctoral de Olivera Rabasi, de Javier Olivera Rabasi, también perseguido por los obispos de Buenos Aires, obispos que han estado de villeros, y con el Papa Francisco, ¿qué vas a esperar? Es un tipo extraordinario. Y su libro, que esa tesis doctoral, lo hace con Meyer, que lo conocía a Tomás, el gran estudioso, que es francés. Pero que un argentino se ponga a estudiar la guerra cristera, eso tiene mucho mérito. Y es de impresión, porque yo soy de la última generación que aprendió francés, entonces lees francés. Los siguientes ya solo inglés y no saben francés. Con los franceses todos lo hacen en francés, no te enteras de nada. Más el intento de tapar lo que fue la Bandé, porque se repite idéntico en México, antes en Rusia y después en España. A mí eso me llamó muchísimo la atención y por eso me puse a estudiarla más a fondo. ¿Cómo es posible que no vean y cómo es posible que se produzca siempre la misma reacción? La Bandé menos, porque el Papa ahí estuvo mucho más firme que el rey, etc. Pero siempre la idea de que se puede negociar. O sea, ¿cómo no ven que se trata de una liquidación de la tradición cristiana? Y que la tradición cristiana incluye la separación de la Iglesia y del Estado, que lo que aspira a ese Estado es a asumir la condición divina de poder único, indiscutible, legítimo, etc. ¿Cómo es posible que los católicos, la gente, digamos, incluyendo Roma, no lo vea? El tema justamente es que nosotros, como católicos, hemos de partir de la base que pertenecemos a la única institución que va a pervivir y que va a subsistir al Estado, al PSOE, a los masones y a todo aquel que se presente. Y partiendo de ahí, siempre ese odio
que el odio a la fe, el odium fidei, ¿no? Que fue el motor instigador demoníaco de toda persecución cristiana, y lo será hasta el final de los tiempos, pues va adoptando diferentes formas a lo largo de la historia, y ahí es donde pues tenemos que tener presente, ¿no?, el mensaje de Cristo en el Evangelio, ¿no? Si a mí me han perseguido, pues a vosotros os van a perseguir igual. Y de esa manera es como, a pesar, ¿no?, del sufrimiento que provocan y de cómo, pues, con diferentes artimañas, ahí en el caso, ¿no?, de la Revolución Francesa, la Constitución Civil del Clero de 1790... Es la madre. Pues va totalmente... Pero si es que la copia luego Calles en México. Claro. Si es que el mecanismo es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Sí, y en España lo intentan. Ya no lo intentan porque en México no funcionó. Y además aquí es el único sitio donde las rebeliones, digamos, cristeras, el único sitio donde triunfa es España. Pierde en Francia, pierde en Rusia, pierde en Armenia, conviene recordar que es otro modelo, digamos, genocida, calcao de los turcos. Pierde en México después de 3 años cuando estaba a punto de ganar, los arreglos famosos, y pierde en España porque al final ganan los nacionales, pero con una masacre como no ha habido desde Diocleciano, incluido Diocleciano, que creo que murió unos 4 o 5 mil cristianos, y aquí solo curas mataron 8.000, o sea que son curas, monjas, frailes, etcétera. Bueno, en Francia intentaron incluso cambiar, bueno, abrogar el calendario cristiano, lo cambiaron, inventar meses, sí. La fiesta del Ser Supremo. Todo. Sí, bueno, además, al mismo tiempo que masacraban a los católicos de la Vendée, incluyendo niños y mujeres, en torturas atroces y barbaridades, como ni siquiera luego en México ni en España, ni siquiera en Rusia se han hecho, pero al mismo tiempo se erigía en sumo sacerdote del Ser Supremo Robespierre, el mismo que dio la orden de las masacres, el mismo. Y además es impresionante cuando llevan a una suripanta de la Comédie Française a Notre Dame para hacer de diosa razón con una sábana. Y luego él en un campo que además se echó a llover, en el gran culto al Ser Supremo, los mártires, lo copiaban todo del catolicismo. Querían ser Dios, no querían ser Papa, querían ser Dios. Sí. Y eso es lo que explica, digamos, la cuestión de fondo. Pero vamos a estos aniversarios y a la memoria histórica. Césaire, que es el gran héroe de los historiadores de la Vendée, tiene un libro que es Genocidio y Memoricidio. Y es que en Francia también se innova, porque es una novedad, nunca había existido antes, incluso una iglesia sin religión de Estado. Una iglesia de Estado sin religión de Estado, que es, bueno, por eso es tan importante la Vendée, porque ahí empieza todo. Y lo primero que empieza es, primero insultar a los que matas y después decir que nunca los mataste. O sea, el memoricidio. ¿Cómo es posible que en España haya habido tan poca lucha por parte de la Conferencia Episcopal, desde la Ley de Memoria Histórica de Zapatero al asalto al Valle de los Caídos, que sigue teniendo lugar? ¿Por qué, digamos, son tan pacatos los obispos? Bueno, pues porque aquí creo que han conseguido un término medio que quizá los franceses o en otros momentos no, o los masones mexicanos no fueron capaces de hacerlo, que es ser capaces de seducir, como de una manera que sea aceptable, ¿no? Entonces en la Iglesia Católica, los obispos sobre todo, pues han aceptado como modo de subsistencia este pacto de no agresión, ¿no? Que viene adornado un poco también con los dineros de la X y otras cosas, y que hace que al final salga bastante rentable no oponerse. La última prueba la tenemos en este acuerdo para los sacerdotes terrorífico, con esto del defensor del pueblo para la reparación de las víctimas, que claro, se va a declarar pero víctima sin juicio. Claro, a cualquiera que denuncie. Denunciante igual a víctima y por lo tanto denunciado igual a victimario y culpable sin juicio y sin posibilidad de defensa además, porque ya no solamente es que a uno le metan en un juicio, es que encima dices, no, como no va a haber juicio, tú ya eres culpable de antemano y encima vamos a pagar dinero de la Iglesia, es decir, de los fieles, a los que denuncien. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que se presten a esto? Bueno, pues porque la alternativa a lo mejor es decir, acordaos de Paracuellos y acordaos de... En fin, o sea, que algunos la memoria a lo mejor sí que la tienen fresca y dicen, bueno, para no llegar a eso, mejor tratemos de entendernos. Pero ahí hay una cuestión pater góngora, es que me encanta que se llame así pater góngora. Pater, como se llama en el campamento, pues el cura era el pater. Solo el pater era en los colegios y en esto, ¿no? Todo era el padre o el mosén, ¿no? Bueno, leí las siete anotaciones que ha hecho Munilla
que es, digamos, de los obispos como que piensan por su cuenta. Lo mandaron al País Vasco, ahora creo que está mejor. Y bueno, el País Vasco, donde los sacrificios humanos han echado al catolicismo. Empezó como obispo auxiliar de Córdoba. Empezó. Bueno, pero leí 7 acotaciones a ese acuerdo. La verdad es que leídas las acotaciones es mucho peor de lo que parecía. Porque es que además, aparte de que no hay ni justicia eclesial, no hay justicia civil, es todo basado en la palabra y basado en un prejuicio que compensan diciendo que el Estado, a todos los que sean víctimas, es el truco, a todos los que han sido víctimas, aunque no sean curas, porque han descubierto que no solo los curas han cometido abusos sexuales, y no todos los curas, evidentemente, que entonces es como si la Iglesia hubiera conseguido que lo que debería funcionar, como la justicia civil, hay un abuso de menores, el jueves hacemos un programa especial de todo lo que pasa en Cataluña con los menores, que es un escandalazo, y va a ser un escandalazo monumental. A cambio de que hagáis como que hacéis algo, nosotros asumimos la culpa de lo que hayamos hecho o no. Es decir, somos culpables por llevar sotana. Y a mí eso me asombra, que por mucho que haya decaído, yo conocí en la iglesia de Rouco, don Bernardo y tal, que era otra generación. Decía ayer Vieito Rovido, un príncipe de la iglesia, el único príncipe vivo que queda Rouco, que la crisis de Europa, la crisis de Occidente, es porque hay una crisis en la Iglesia Católica. Y cuando veía este acuerdo, digo, pero qué mal tienen que estar para comulgar con esa rueda de molino. Bueno, desde el momento en el que vemos que Bolaños visita más el Vaticano y a Cardenal Parolín que cualquiera de nosotros, nuestras parroquias casi, sí. Bueno, es una cosa ya que llama muchísimo la atención, ¿no? Y ahí es donde creo que ¿no? Como estábamos hablando, esa manera de manipular, de tratar de tener retenida a la Iglesia con ese yugo, ¿no? De por un lado el tema del dinero, tal, de la X, y por otro pues, con un relato que trata de acomodarse a cada situación según les convenga, pero el problema fundamental, el elefante que hay en la habitación y que nadie quiere señalar. Tanto estudios de la Fundación ANAR como el mismo estudio del Defensor del Pueblo, que luego se hizo eco la Conferencia Episcopal, el 80% de los casos son abusos efebófilos homosexuales. Sí. Claro, eso no interesa decirlo. Igual que no interesa decir que las personas con tendencia arraigada homosexual no pueden ser candidatas al sacerdocio, no pueden ser admitidas al seminario mínimo 4 años antes de que no se hayan, digamos, desarraigado de esa tendencia. Que la tendencia como tal, lo dijo el Papa Francisco en su momento, no es pecado, pero sí es gravemente desordenada, desde el punto de vista de la antropología cristiana. Y claro, el fundamento muchas veces que se utiliza para atacar a la Iglesia es justo darle la vuelta a la antropología propia, natural, de la ley natural. Ya no estamos hablando de dogma o de revelación, sino lo básico y fundamental. Y entonces empieza por el ataque a la familia, el ataque a la Iglesia, las diferentes vertientes. Hay una cosa que es el ataque a la historia. Yo lo del Valle de los Caídos me saca de quicio. Yo, no sé, de los vivos antifranquistas, pues de los que quedan, de los que estábamos allí. ¿Por qué? Porque la dictadura, pues no nos gustaba, éramos jóvenes y no sabíamos realmente lo que nos jugábamos. Pero cuando ves en perspectiva cómo masacran, cómo trituran, acaba de salir, por cierto, tenemos que invitarle uno de los estudiosos de la diócesis de Toledo, el martirio de los mártires. Don Jorge López Tulón. Bueno, que es una diócesis clave, como siempre es Primado de España de Toledo, etcétera, y porque está al lado de Madrid, ¿no? Entonces, a mí lo que me choca es que la Iglesia, que ha hecho un relato de la historia de la historia del mundo y del otro mundo, es decir, que precisamente siempre ha sabido relatar las cosas, no tenga, desde el Vaticano II, no tenga un relato propio, sino que se apropie o bien de protestantes. Yo cada vez que veo una guitarra me parece que va a venir un evangélico, o sea, pero en fin. Pero sobre todo cuando hablamos cuando Franco salva no solamente a los católicos de que los acaben de matar, sino que restituye, le da a la Iglesia un poder que no había tenido nunca desde la Constitución de Cádiz, que por cierto empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo digo porque hay algunos de la sacristía que dicen liberales, deben decirlo en términos ingleses, porque los liberales de la Constitución de Cádiz empieza así la Constitución, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es posible
que después de haber pasado lo que pasó la Iglesia, que decía, pues uno de los católicos franceses decía, 7.800 muertos y ni una apostasía. Es decir, el hecho martirial más impresionante de la historia de la Iglesia, en lugar de reivindicarlo y reivindicar al hombre que lo salvó, que hizo la guerra y la ganó, el único de las guerras cristianas que ganó, luego lo dejan que profanen la tumba y sobre todo el Valle de los Caídos, que es un símbolo de reconciliación católico. Y estén, a ver si vuelan quieren quitar a los evangelistas, otros quieren quitar la pietad esta que hay, y en medio hacer una zanja, una fosa común. Pero ahí siempre van intentando, por ejemplo, sacan eso, ¿no? Como un globo sonda, o lo tratan de colar así para luego decir, no vamos a quitar nada. Entonces, claro, ya a la reacción de la gente diciendo, ¿cómo vais a destruir esto? Digamos, poco a poco, ellos mismos quieren entramparnos, ¿no? Sí. Consiguieron la expulsión del prior, del padre Santiago Cantera, y claro, y han ido poco a poco soslayando lo que tendría que ser la defensa propia, ya no solamente de un punto de vista histórico, sino, primero, una basílica menor pontificia. Entonces, el mismo hecho de lo que supone la profanación de unos restos mortales ya es algo totalmente aberrante. Es que ni en las guerras carlistas se le quitó a la familia el muerto. Es que, no obstante, lo que hay que ver es lo que pasó en España en los años 60, bueno, pasó en todo el mundo, pero en España se cebó de manera especial, que fue una infiltración muy fuerte en los seminarios. Esto yo se lo he escuchado contar al obispo emérito de Córdoba, que lo vivió por el seminario de Toledo. En los años 60 había muchos seminaristas con carné del Partido Comunista, que desde dentro crearon tal ambiente que incluso él con otros tuvieron que irse a Talavera, me parece que fue, a hacer un seminario paralelo, luego huyeron a Palencia. Estamos hablando de los años 60, quiere decir, en la época de Franco, sí. ¿vale? Porque, entonces, hay un libro de Ricardo de la Cierva, la gran infiltración de la Iglesia, y especialmente los jesuitas. Claro, pero la cuestión es pensar que lo mismo que no pasó, digamos, en España a nivel civil, porque el gobierno, pues evidentemente tenía esto controlado, dentro de la Iglesia sí que hubo esa particular revolución que pasó en otros países, y claro, lo que sucede al final del franquismo es que los obispos lo que tenían clarísimo es que tenían que ser antifranquistas. Sí. Pero claro, si Franco al final su única ideología era que era católico, porque no había mucho más que rascar, quiero decir, no se le puede encuadrar en ninguna cosa distinta, claro, el volverse antifranquista cuando Franco era católico, pues convierte... Bueno, ya había salvado a la Iglesia. Un poquito anticatólico, es que no sé si me explico. Y claro, lo que pasa se explica desde ahí. Entonces, yo creo que los que fallaron en el momento de la transición, en que cada uno tenía que haber puesto, digamos, su punto de vista, si uno quiere construir, es que la Iglesia no lo hizo. Los obispos estaban obsesionados con decir, no, a ver si hay un gobierno socialista, quería Tarancón, por ejemplo, ¿no? Que parece que le parecía muy bien, para mostrar lo modernos y lo abiertos que somos y tal. No, dice, pero es que tú lo que quieres querer es que sea algo católico. Pero sonaba, después del Vaticano II, toda la tradición era mala. Toda, pero toda, ¿eh? Se cambia la misa, se quita la misa en latín, tener la misa de cara a los fieles. Y luego, sobre todo, que el discurso era que todo lo rojo era bueno, todo lo azul era malo, como Franco era malo. Pues claro, la tradición católica, los que nos hemos criado en la tradición católica, estábamos equivocados, pero que esto lo decían los cardenales españoles. Eso es. Y es como un ciclo, ¿no? Hay una generación, los de la Cruzada, como se llama el libro último de Gabriel Calvo Zarraute, que es Cruzada, no es rebelión. Y también hay un libro antes de que el 18 de julio no fue un golpe militar fascista, de Ricardo de la Cierva, que dedicó sus últimos años a eso, su padre víctima en Paracuellos. ¿Cómo se consigue llegar a una generación joven que es evidente que hay como una especie de necesidad, no sé si espiritual, moral, etcétera, de una juventud que ve que sus padres y abuelos tenían una tradición que ellos ya no tienen, ya no han recibido esa educación, y sin embargo echan en falta algo de esa tradición, empezando por la propia familia en la que han nacido. ¿Qué mecanismos hay de misión, si hubiera dicho antaño, de apostolado, como le quieran llamar, para llegar a esa generación que no soporta los curas que le parecen a sus padres y tampoco tienen una educación, no han tenido una educación básica en el catecismo? Los progres ahora mismo se hacen cruces precisamente, ¿no? Cuando dicen, no, es que hay que ver, los jóvenes están teniendo nostalgia de algo que no han vivido, ¿no? Y claro, ahí es donde nos pierden de vista
que es que el ser humano por sí mismo busca la verdad, y esa búsqueda de la verdad no va a ir a lo accesorio, a lo meramente estético, como muchos detestan, ¿no? A la tradición. No es que solamente ornamentos litúrgicos y paños dorados y demás, no, es que hay una raigambre, hay una tradición, nunca mejor dicho, una concatenación de generación en generación, que eso es insoslayable. Entonces, por mucho que se quiera vender un relato cultural o incluso adecuarlo, ¿no?, desde un tipo de socio-religiosismo raro, claro, el joven, y más en la situación en la que estamos hoy en día, ya no solamente el tema de boomer y zoomer y tal, sino que se busca la verdad. Y ese encuentro con la verdad, como decía Benedicto XVI, no es fruto ni de un pensamiento filosófico, ni de un tema ideológico, sino el encuentro con Cristo resucitado. Y a partir de ahí es cuando el propio joven se da cuenta de que la realidad que le circunda no responde a lo que de verdad está buscando, ¿no? Y ahí es donde el apostolado de la opinión, que, ¿no?, como lo califica el padre Francisco. Bueno, y las redes sociales, ¿no? Ayer había 6.000 personas en el Wizzing Center, en el Movistar Arena, aquí en Madrid, en ese encuentro de cristianismo que hubo de jóvenes. En el concierto de Hakuna, que fue este fin de semana, 10.000 personas llenaron el Movistar Arena. A mí me parece que las redes sociales son un vehículo de transmisión, ¿no?, de la palabra. La libertad de Internet, porque el problema es ese, es que al final para difundir ideas hace falta una serie de canales. Los canales hasta ahora han estado, pues eso, eran canales oficiales que estaban, digamos, fijados. En la COPE, por ejemplo, pues salen los que salen, quiero decir, están seleccionados. Es que salimos los que salimos. Claro, y seleccionan los que mandan, y así. Pero claro, en Internet no se puede controlar, y es una de las cosas que además que los obispos se ponen nerviosísimos con esto, un poco el fenómeno también nuestro, que es que no saben qué hacer, porque dices, bueno, en el momento que yo tenga un ordenador y un micrófono, ya puedo llegar a un montón de gente con un móvil. Que eso. Luego, evidentemente, vienen digamos la reacción, y la reacción es que te silencien. Yo he estado 1 año y medio con orden, digamos, de silencio, con las acusaciones de un satanista peruano rarísimo. Es el colmo ya, un satanista. Sí. Un satanista tiene crédito ante la... Efectivamente. Os dejo preguntar, pero ahí tenemos muchas hay llamado un montón de gente con la vivienda que está... yo de niño admiraba y envidiaba la vivienda del cura. Pero claro, ahora hay 8 pueblos que tienen solo el cura de mi pueblo, que ya está mayor. Entonces, claro, a mí de niño decía, bueno, tener una vivienda aquí en la casa, al lado de la iglesia. Ahora sobran viviendas en Teruel, las únicas que sobran. A ver. No, yo, respecto a este renacer espiritual, o se puede llamar, yo siempre digo que esto se concretará si los seminarios empiezan a bullir, que es lo importante, y si los llevan bien. Pero yo creo que sí que la sociedad... Hay un filósofo alemán que distinguía entre lo pesado y lo liviano. Hemos estado viviendo de lo liviano continuamente. Eso ya no llega. Lo pesado, lo trascendente, lo que viene de lejos, lo que te arraiga, en un mundo en el que ya no existen asideros. Quiero decir, no existen asideros. La gente ha encontrado lo espiritual, de verdad, quiero decir, lo espiritual, lo trascendente, lo litúrgico, lo sagrado, en fin, esa palabra que horroriza tanto a la gente. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante. En Francia ya está ocurriendo, porque yo creo que la Iglesia francesa siempre ha sido menos dependiente del poder, en todos los sentidos, que la española. Bueno, es una opinión y me sumo a su... El propio Monseñor Argüello ha reconocido, ¿no?, que los jóvenes donde se están acercando es a la tradición católica, ¿no? Y estas son las diferentes y en peregrinaciones. Francia, hombre, no va a ser a la de Zambia. La peregrinación de París-Chartres, ¿no? Que empezó ahora unos 20 años o así. Algo más, creo. Algo más, sí. Y ha sido, bueno, aquí en España, también la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Bueno, hay la Basílica de Vézelay, que es la más bonita de la cristiandad en Francia, en Borgoña, que es, bueno, yo no he visto una cosa más bonita, sinceramente. Es donde se predicó la Segunda Cruzada, y hay unas vieiras de oro que empiezan el Camino de Santiago. Y estamos hablando del norte, del noreste de Francia. Era Europa que se crea en torno al Camino de Santiago, que era el camino de la cristiandad.
Pero este símbolo, que entonces sabían, de los que estábamos viendo que había algunos españoles, la basílica, no sabían lo que era la vieira ni qué pintaba allí. O sea, ha habido una desinformación, ha habido una incuria, y por cierto Argüello habló del nacionalcatolicismo. Ya. Alguien que habla de nacionalcatolicismo está echado a perder, y no es de los peores, pero este sabía de lo que hablaba y lo callaba. A mí eso me choca sinceramente. Yo no sé, Paco, si tú lo ves así. Sí, lo veo parecido. El Pater Góngora ha insistido mucho en la capacidad de resistencia de la Iglesia, que con la Iglesia no puede nadie. Bueno, no podemos nosotros mismos. Bueno, exactamente. Muchas veces ha dicho siempre de España, ¿no? Pero hay muchas diferentes resistencias. Una desde las catacumbas, otra desde la sacristía y otra desde la calle. Yo me acuerdo que Juan Pablo II habló del nuevo apostolado. Y en aquel tiempo tuve una vieja discusión con el arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo, al que hablaba que eso del nuevo apostolado no le gustaba nada. Es decir, sino que había que respetar a todo el mundo, estábamos en el discurso de la alianza de civilizaciones, del respeto, la pluralidad, etcétera, etcétera. Como consecuencia, lógicamente, lo que ha tenido que pues se va degranando y deglutiendo la propia el mensaje cristiano, y entonces se ha olvidado eso en ese terreno. Yo, por ejemplo, vi este sábado, tuve una experiencia muy, muy importante. Había dejado a mi hijo en un centro comercial con unos amigos, y su madre y yo recorrimos Triana y pasamos a dos iglesias, una del Cachorro y otra la iglesia de la Estrella. Entonces se acercó, era la misa de 8, de pronto la de la Estrella estaba prácticamente vacía, pero al empezar la misa de 8 se llenó inmediatamente. Y observamos que un sacerdote, entrocando con lo que decías hace un momento tú, un sacerdote africano, que malamente hablaba español. Claro, ahí nos encontramos con un problema importante. Las iglesias, en cierta manera, se está produciendo una recuperación, pero no hay vocaciones de ningún tipo. Y ya no vamos a los muchos conventos históricos de gran tradición, por como he visitado alguna vez en Baeza estos días, que prácticamente todas las monjas que quedan allí son africanas, ya no hay españolas. Es decir, ¿cómo observan este proceso? Parece necesario que está traduciendo una traducción en toda Europa. Estamos intentando, ya no hace falta llegar hasta Viena y asolar Viena para que todo lo que el mensaje musulmán, etcétera, etcétera, se vaya apoderando, e incluso el silencio muchas veces del Vaticano contra la persecución que hay a cristianos en muchas partes del mundo, que se silencia y se asiste ha tenido que ser sorprendentemente el que saque a colación esa persecución. No sé cómo ven todo eso, son muchas cuestiones, entiendo. Sí, pero bueno. El tema de las vocaciones es un tema muy serio. En 2018 yo estaba estudiando en Roma y el obispo de Toledo entonces, no el actual, Braulio Rodríguez Plaza, me expulsó de Roma por escribir un artículo sobre este tema que se llamaba Las vocaciones, un problema que no se quiere resolver. Porque eso era ninfocatólica. Ninfocatólica, sí. Y claro, yo decía, el problema que hay es que hay sitios donde sí hay vocaciones y sitios que no. ¿Cuál es la diferencia? El obispo que quiera hacer las cosas de una manera o de otra. En España tuvimos a un obispo que era la contraparte de Tarancón, que es don Marcelo González Martín, que era arzobispo de Toledo, que cuando todos los seminarios de España estaban cerrados, él escribió una pastoral que se llama Un seminario nuevo y libre, en el año 1972, y a raíz de eso el seminario de Toledo digamos reventó, ¿no? Y de ahí han salido, pues bueno, estudió Munilla, por ejemplo, en el seminario de Toledo, Jesús Sanz, estudió Saiz Meneses, han estudiado muchos de los obispos actuales, don Demetrio. Don Demetrio ya le pilló, todavía no le pilló, me parece, pero en el año 72 él hace este planteamiento. Entonces dice uno, oye, ¿por qué Tarancón tenía el seminario cerrado y sin embargo en Toledo el seminario no cabían los seminaristas? Bueno, pues es la misma iglesia, es el mismo país. ¿Qué es lo que pasa aquí? La diferencia es que se quieran hacer las cosas o no. Por lo tanto, el problema es que no quieren dar los pasos para hacerlo. O como decía el padre Iraburu, que era el editor de Infocatólica, que fundó también la página, que tiene que ver lejanamente con Libertad Digital a través de Religión en Libertad, en fin, toda esta historia. Él tiene un folletito que se llama Causa de la escasez de vocaciones sacerdotales y tiene una frase que dice: prefieren quedarse sin vocaciones que cambiar de ideas, ¿no? O sea, porque tienen ideas que les llevan a la esterilidad y, sin embargo, prefieren mantenerlas sabiendo que les llevan a la esterilidad. Y esto es el problema de gobierno que tenemos en la Iglesia. Entonces hay como lo que se está dando también en la sociedad civil. Tenemos efectivamente un grupo, los cristianos, los que van a misa en general, digamos, no están muy de acuerdo con cómo se están llevando las cosas de la Iglesia a nivel de jerarquía,
pero la jerarquía elige llevarse mejor bien con los poderes de este mundo antes que decir, oye, esto funciona, ¿no? Y esto es lo que está pasando también en el mundo. Bueno, pues luego a veces se canaliza, como ha pasado pues en Estados Unidos con Trump, por ejemplo. Pues uno dice, ¿eso puede pasar en la Iglesia? Bueno, la Iglesia no es democrática, por lo tanto no puede pasar así. Pero, oye, el que manda en la Iglesia tampoco somos ninguno de nosotros. Entonces, tenemos esperanza que de alguna manera, como ha pasado siempre en la historia de la Iglesia, haya, pues eso, una acción providencial que consiga unificar esto y que realmente el gobierno de la Iglesia se haga. No sabemos si el Papa León XIV será todavía no lo aparte sabemos. que hay un declive intelectual en la Iglesia porque hay muchos sermones que son... Bueno. A mí es lo que me echa... Efectivamente. Mire usted los ministros del gobierno de España. Sí. Bueno, sí, si vamos por esa regla de 3... No, pero es que el problema es que estas cosas afectan a todas las instituciones y la Iglesia está en crisis como todas las instituciones en general. Los domingos, la película Los Domingos, que es la película más vista en la taquilla española, y además dicen que la mejor película que se ha hecho en España, yo no la he visto el año pasado, habla de la vocación también de una joven, y también ha sido una película que ha ido a ver en masa los ciudadanos españoles, los jóvenes, teniendo en cuenta lo que vale el cine. A mí me parece que, yo lo he hablado mucho contigo, ¿verdad, Federico? Que yo noto que hay un cambio generacional, que hay un acercamiento a la Iglesia por una nueva, no sé si llamarlo nueva espiritualidad, yo no la veo tan nueva, yo la veo parecida a la que teníamos nosotros. Yo lo que creo nosotros. es que por primera vez se ve que esto se viene abajo y que no se puede entender Occidente sin la cristiandad. Sí, pero Pater Góngora hizo una entrevista con Víctor Domingo hace poco tiempo, son 2 horas de entrevista, con muchísimos telespectadores viendo esa entrevista. Y todo Wall Street Wolverine. Sí. Y claro, hay un interés y son 2 horas y pico de conversación. Bueno, y porque tenemos que cortar, que hay que contar una anécdota que para que quede constancia. El padre Francisco se ve justo detrás mía, pero totalmente casual. Es decir, que yo estaba allí leyendo un libro sobre Bitcoin. Yo tenía prohibido, si no hubiéramos estado los dos, pero yo tenía prohibido, en ese momento yo tenía prohibido hacer cualquier tipo de intervención. Bitcoin para la limosna. Sí, bueno, no. Lo que en principio parece el reflejo de un espejo, de una cámara, un efecto óptico, no era. Y luego quedó simpático el asunto eso de que él estaba censurado, no podía tal. Y el tema es justamente ese, que la gente joven y en definitiva toda persona de bien lo que busca es que los sacerdotes no seamos ni animadores socioculturales ni asistentes sociales, porque ese modelo, que ha sido el modelo de los últimos 40 años, se ha visto ya totalmente agotado. Buscan en el sacerdote una persona que le lleve a Cristo y que actúe en persona Christi propiamente, y en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, específicamente en los sacramentos, pues ahí es donde tenemos que poner y hacer hincapié. Todo lo demás, pues como dice el Señor, se dará por añadidura, ¿no? Y la presencia en redes, pues la comenzamos, bueno, nosotros nos conocimos a través de X, de Twitter, y ahí nos pusimos en contacto y tal. Yo conocía su blog en Infocatólica, Más Duro que el Pedernal, y a partir de ahí, pues dijimos, y ahí surgió la Sacristía de la Vendée, todos los sacerdotes que han ido colaborando con nosotros, fieles laicos, y yo creo que eso pues, va engendrando, ¿no? Yo aparte de cristiandad. Estoy encantado. Yo empecé a ver por la Vendée, veo la Vendée, lo típico del algoritmo de YouTube, y es buenísimo. A veces te da lo mismo una y otra vez, pero cuando das con una cosa, y la Vendée se está produciendo un fenómeno en toda Europa, se produce en Italia también, que es de pronto descubrir el gran engaño de lo que se ha llamado las luces. No, las luces fue un genocidio. O sea, el acto fundacional de la Revolución Francesa no es la Declaración de Derechos del Hombre. ¿Por qué no del ciudadano? Es que el hombre universal es lo que te quita a Dios de en medio. Y además se anuncia con el triángulo masónico cuando se publica. Pero cuando empiezas a investigar la Vendée... Perdón, Federico, que esa es nuestra crítica. Cuando nosotros criticamos al liberalismo como tal, justamente ese liberalismo que condena, bueno, León XIII en la encíclica Libertas, que el padre Francisco José tiene un análisis que lo tiene que terminar, se quedó ahí a la mitad, ha quedado a medias. Porque encima de que le castigan no estudia, no que escinde a la persona de Dios. Sí, pero ha habido un arzobispo americano, que no me acuerdo, no es una archidiócesis importante, pero que ha hecho un tuit que me parece una gran importancia con relación a la toma de posesión del alcalde de Nueva York sobre un Corán. Sí.
y él hablaba del colectivismo, digamos, hacía una defensa del colectivismo el actual alcalde de Nueva York, y él decía que el colectivismo le repelía una barbaridad, que él pensaba que precisamente el cristianismo tiene que ir de la mano de la libertad. Y del individuo. Hecho a imagen y semejanza de Dios, que es la base. Muy, muy importante, ¿no? Sí. Porque va en contra de un movimiento del que se está apoderando también mucho la Iglesia, el colectivismo, la colectividad, etcétera, etcétera, que es la anulación de la persona. Bueno, en todo caso, entren en YouTube, vean la sacristía de la Vendée, hay mucho grabado, todo largo. Digamos que la parte técnica no es la mejor del discurso, pero siempre hay cosas interesantes, siempre. Y cuando hacen entrevistas así cara a cara, funcionan muy bien. Es gente que tiene un gran nivel. Desde no lo que se ve cuando uno cae por familia, por error y tal. Que es que yo estuve a punto de salirme de una iglesia recientemente, porque vamos a ver, eso lo hago yo todas las mañanas y lo hago mejor, porque me sé las historias. O sea, un cura que contaba, pues no sé, tenemos un montón de llamados hoy por el precio de la vivienda. Pues decía de la vivienda unas sandeces, parecían los Sirex si yo tuviera una escoba, una cosa grotesca. Digo, pero bueno, vamos a ver, y este me representa. ¿Cómo va a vender a Dios si no sabe vender un piso? O sea, bueno, pues la sacristía de la Vendée, que es un grupo de gente y que es una sensibilidad, es una generación, hay que seguirla. Primero se aprenden muchas cosas y luego te das cuenta que esto es un movimiento universal, que eso significa católico, dicho sea de paso. Y además, que como caiga esto, se va todo al guano. Eso es un hecho indiscutible. Ese principio es capital que acabas de subrayar, Federico, porque estamos viendo una deriva dentro del episcopado español claramente independentista en Cataluña. Sin duda. Igual que el País Vasco. Ya lleva mucho Bueno, tiempo. Pero le de llaman forma conferencia acusada. Totalmente, y condenada debería. Bueno, muchísimas gracias, padre Góngora, padre Delgado, y saluden a todos los de la sacristía de la Vendée. Vamos a seguir trayendo este año a todos los que han estado escribiendo y están publicando mucho, pero además no folletitos. Yo creo que se pasan un poco. El tocho de la cruzada del padre Gabriel Calvo Zaraute es así. O sea, cosas así, ni yo lo del comunismo he hecho un libro tan gordo. Un vademecum, ¿no? Bueno, pero es que además, como están publicándose cosas, porque salen archivos, que además si no desaparecerán, como no se publiquen, desaparecerán. Bueno, sobre lo que fue la guerra civil, que fue además una guerra básicamente contra la tradición católica y la tradición española, pues es que si no, pues menos mal que hay curas que lo hacen. Se hizo la persecución religiosa en España con un prólogo de Claudel, muy importante. Sí, señor. Que además... Claudel es el que dijo 7.000 asesinados y ni una apostasía. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena, mucho ánimo. Y además las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalemos. No, las conocemos, yo las conocí en la COPE. Y bueno. No. Son malos, son muchos. El triunfo del diablo es hacer creer que no existe. Pero existe. Parece que no son dos representantes de San Manuel Bueno y Mártir, ¿no? Parece que siguen creyendo. Como suele decir el padre Mu, que es uno de los colaboradores que suele venir, que siempre donde está el mayor bien va a estar cerca el mayor mal, ¿no? Y ahí es donde pues tenemos que perseverar. Lo decía en el siglo de oro, detrás de la cruz está el diablo. Por eso que la providencia divina es de todo modo insospechable, porque ¿quién me iba a decir a mí, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en la ESO, en un instituto público, escuchando La Linterna a don Federico, año 2000 y algo, pues no iba a traer ahora hasta aquí en 2026. Está fomentando vocaciones, Federico. Sí. Bueno, es más, luego les daré una medallita de la Virgen del Tremedal. Uy, eso es una maravilla. Muchas gracias. Pero no, es verdad. No. Federico, hay que terminar con el grito de guerra cristero, bandeano, que es ¡Viva Cristo Rey! Bueno, y yo, por si acaso, ¿ves? Para que vean que no. La Virgen de mi padre, que era católico, tenía dudas, como todos los católicos, y decía, lo de Dios se discute mucho en la guerra, ¿eh? Ahora, que la Virgen de que hace milagros se sabe. Bueno, esta es para usted, esta para usted y esta para el padre Calvo Zaraute, que lo traeremos también. Gracias por su libro. Bueno, al padre Gabriel se le puede seguir en el canal de Tecto. También. Y al padre Olivera Rabasi, y lo vamos a ver si lo traemos, porque es como un actor, y si no, haremos uno de estos mano a mano, un podcast que voy a empezar, espero que a final de mes. Estamos deseando. Vamos a dedicar a la Vendée y a todas las Vendées que han venido hasta ahora mismo, hasta hoy mismo.
Están matando curas en México otra vez. Y los mata el narco por cuenta del gobierno. O sea, lo que está pasando en el mundo es tremendo. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio.